En el anterior video de esta colección hablamos del significado de los bienes humanos básicos para John Finnis. Hoy hablaremos de la lista de bienes humanos básicos que propone. Bienvenidos a Enorme Reflexión. Recordemos que los bienes humanos básicos son facetas de nuestra propia realización, son facetas de nuestro bienestar. Los bienes humanos básicos son formas de alcanzar la plenitud. En Natural Law and Natural Right, John Finnis habla de 7 bienes humanos básicos. Esos 7 bienes humanos básicos no tienen un orden de importancia, sino que para efectos prácticos los vamos a presentar en un orden. Tenemos en primer lugar la vida, luego tenemos el conocimiento, tenemos también el juego y el trabajo, tenemos el matrimonio, tenemos la amistad, tenemos la razonabilidad práctica y por último, entre comillas, tenemos la religión. La vida es un bien humano básico que se refiere a todos los aspectos de nuestra vitalidad, incluyendo la salud. La vida es lo que hace que uno esté en buenas condiciones para vivir. Entonces, para uno, trabajar el bien humano básico de la vida, por ejemplo, puede hacer ejercicio, puede alimentarse bien, puede cuidarse tomándose las medicinas que requiera. Ese es el bien humano básico de la vida. El segundo bien humano básico es el conocimiento. El conocimiento es un bien humano básico cuando se busca como un fin en sí mismo, no como un medio. El conocimiento nos permite juzgar, analizar, comprender la realidad, ¿cierto? El conocimiento puede ser, por ejemplo, cuando nosotros queremos indagar cuáles son nuestros orígenes y comenzamos una tarea de indagar sobre de dónde nacieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros ancestros en general. El tercer bien humano básico es el desempeño hábil en el juego y en el trabajo. Considero que el nombre es lo suficientemente claro, pero simplemente digamos que el juego es algo que se sale un poco de la seriedad de la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos un desempeño hábil en el trabajo, nos podemos estar refiriendo a hacer bien las cosas, hacer lo que tenemos que hacer en el trabajo, o por ejemplo, jugar un partido de fútbol y jugarlo bien, meter goles, tapar según la posición aquí no. En cuarto lugar tenemos al matrimonio. El matrimonio es una forma de vida o un camino de vida, como dice John Finnis, en el que se da un compromiso entre un hombre y una mujer, que va más allá de la mera amistad y que va más allá de la transmisión de la vida. Este compromiso, dice John Finnis, que tiene 2 propósitos principalmente. El primero es la amistad y el segundo es la procreación. El matrimonio es un bien humano básico autónomo, precisamente porque alcanza un nivel de amistad mucho más perfecto. Es quizá la unión de 2 personas más perfecta que podamos tener. Y además, es también un escenario creativo, porque esa unión de 2 personas tan perfecta, por decirlo de algún modo, da vía también a que surja una tercera persona, a que florezca una tercera persona, que va a pasar por los estadios de embrión, de niño y posteriormente de un adulto. En quinto lugar tenemos la amistad, la cual es un término equívoco, porque John Finnis también habla de sociabilidad. Con sociabilidad, John Finnis se quiere referir a varias formas de comunidad humana, donde la forma más elemental es la mera paz, un mínimo de paz en el que una comunidad se puede desenvolver. Y la forma más perfecta es la amistad plena, donde uno obra en busca del bienestar del amigo. El sexto bien humano básico es la razonabilidad práctica. La razonabilidad práctica es la capacidad de tomar buenas decisiones. Decisiones que respeten nuestra integridad, pero que también respeten nuestra autenticidad. Y estas buenas decisiones se traducen en buenas acciones. Buenas acciones para mí y buenas acciones para la comunidad. Digamos, si yo por ejemplo tengo la alternativa de robar, tengo la alternativa de trabajar para conseguir comida, pues una persona que haya desarrollado este bien humano básico de la razonabilidad práctica va a preferir, por ejemplo, trabajar. O si yo, digamos, soy bueno, tengo capacidades para ser profesor de matemáticas, pues la razonabilidad práctica me va a llevar a tomar la buena decisión de dedicar quizá mi vida a enseñar matemáticas. Por último tenemos la religión, entre comillas. Y digo entre comillas porque con este bien humano básico de la vida, John Finnis no necesariamente se refiere a una tradición religiosa, no se refiere al cristianismo o al islam o al judaísmo o al hinduismo, no, sino más bien como a una búsqueda de armonía con una explicación mucho más allá, me explico. Uno sabe que está en este mundo, uno sabe que nace,
que muere, uno sabe que se va a enamorar, uno sabe que va a sufrir, uno sabe que va a reír, que va a tener amigos, que va a tener trabajos, que va a estudiar, etc. Uno sabe eso. Y uno sabe que esto llega, digamos, a un punto donde todo termina. Y entonces el bien humano básico de la religión indaga un poco acerca de si esto que está acá, que termina, que es efímero, tiene una explicación más allá, una explicación trascendente. Es un estado de cosas ulterior, que podría ser o no ser Dios, ¿cierto? Y si uno finalmente, después de esa reflexión, dice, si hay un estado de cosas más allá, hay un orden trascendente, lo que nos manda el bien humano básico de la religión, entre comillas, es vivir en armonía con ese orden trascendente, comportarme conforme a ese orden trascendente de cosas. Eso es todo por hoy. En el próximo video hablaremos de Rudolf Bultmann y el derecho como lucha. Dios les pague y Dios les bendiga. Muchas gracias.